Asdrúbal Aguiar es uno de esos personajes que hace falta inmensa en Venezuela y está comiendo el pan del exilio como centenares, como millares, como centenares de miles y millones de venezolanos que han sido expatriados por este régimen de terror, de corrupción, este régimen vil que está sometiendo a la patria de Bolívar. Pues Asdrúbal Aguiar, que tantas veces ha estado con nosotros, está una vez más en estos momentos que pueden ser críticos y definitivos para la vida de su país. Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Fernando. Gratísimo placer poder saludarte a la distancia y con el afecto renovado de siempre, ¿no? Asdrúbal, muchísimas gracias. Y una pregunta obvia, que recordemos nosotros, ningún personaje latinoamericano ha recibido la ovación que recibió Guaidó en el Congreso en pleno de los Estados Unidos, que de pie, aplaudiéndolo a él, no lo aplaudían a él, hay que decirlo, aplaudían a Venezuela libre, aplaudían a la Venezuela que no se rinde. Pero Asdrúbal, realidades, después de estos apoyos manifiestos y conmovedores a Guaidó, ¿cuándo vamos a salir de ese tirano? Sí. Mira, dos aspectos centrales, uno histórico y uno actual, ¿no? Sí hubo un momento en que el Congreso norteamericano en pleno ovacionó a un presidente y fue justamente a Rafael Caldera en 1970, cuando de visita al Congreso de los Estados Unidos se le permitió usar el podio para dirigir un discurso relacionado con la vida democrática venezolana. Discurso que pronunció, por cierto, en inglés en su momento, ¿no? Y causó una gran emoción. Pero ciertamente las realidades son otras. Aquella era la Venezuela que gozaba de plenas libertades, que tenía apenas una década de haber iniciado su experiencia democrática, fundada en los acuerdos llamados de punto fijo, que garantizaban el apoyo de toda la estructura interpartidaria al gobierno que resultase electo de las urnas de manera soberana. Y otra es la realidad actual. Es una realidad que yo la veo en dos planos o en dos tiempos, ¿no? El primero, y esto no podemos olvidarlo, pasarlo por alto, es que a partir del mes de enero, el 16 de enero exactamente de este año, algo cambió en la ruta de la tragedia venezolana. Y ese algo fue el comunicado muy lúcido, debo decirlo, que sale del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En ese comunicado, por vez primera, un gobierno fija una agenda internacional para el tema venezolano. Y tiene dos párrafos que son muy ilustrativos. El primero, de manera muy categórica, dice, se trata de alcanzar la libertad en Venezuela. Se trata de llegar a un momento de naturaleza electoral que permita la elección general del presidente y de un parlamento, pero bajo la égida de un gobierno de transición que permita dar las garantías electorales necesarias para que esas elecciones sean limpias y transparentes. Y en el párrafo siguiente dice, le pedimos a los venezolanos y a sus autoridades que adhieran a esta agenda. Sorpresivamente, en forma inmediata, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del señor Pompeo, endosa esa agenda. Y un día después está fuera de Venezuela, sorprendiéndose con ello inclusive los mismos actores políticos venezolanos, Juan Guaidó. Y el contexto que se plantea es otro. Es básicamente el comunicado de Colombia, ahora dentro del marco de la Conferencia Interamericana Antiterrorismo, y en donde hay una calificación ya clara y categórica por parte
parte de la comunidad internacional con relación a Venezuela. Es un gobierno terrorista, narcocriminal. Inmediatamente el señor Guaidó sale, después de esa sorpresiva salida, con un destino claro y preciso, que no era básicamente el Congreso de los Estados Unidos. Fue Davos, el encuentro con el primer ministro de Gran Bretaña, el encuentro con el presidente francés y el encuentro con la canciller alemana. ¿Por qué ese viaje tiene una relevancia enorme? Porque hasta el día 16 de enero teníamos dos perspectivas internacionales. La perspectiva americana, para llamarla de alguna manera, que hablaba de un país destruido, que había desaparecido como Estado, que había perdido su base territorial porque estaba canibalizada a manos de grupos narcocriminales protegidos o por los grupos criminales o por el ELN y los restos de la FARC que estaban destrozando y despedazando el sur de Venezuela. Un Estado que había perdido su población porque se fue en diáspora y que ya las cifras más moderadas ya no son los 4 millones que decía Naciones Unidas, sino que ya están 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y un Estado sin gobierno, vale decir, se habían perdido los elementos constitutivos, porque uno que está en Miraflores no ejerce el gobierno porque la soberanía la ejercen básicamente las estructuras criminales y adicionalmente Cuba, China y Rusia, que controlan totalmente la realidad venezolana, y el gobierno que está en el Parlamento es un gobierno obviamente simbólico, para llamarlo de alguna manera, es un gobierno siglo XXI, un gobierno digital. Frente a esa realidad, bueno, se fijó una narrativa. ¿Qué se decía en Europa hasta el día anterior? Bueno, bajo el control de España, el Grupo Internacional de Contacto decía no, que en Venezuela lo que había era un país con un problema democrático de desencuentro entre actores políticos que tenía que ser resuelto, bueno, mediante el entendimiento civilizado entre las partes para llegar a un proceso electoral. Bueno, esas dos perspectivas habían incidido en la división también interna de las voluntades venezolanas, unas que consideran que hay que entenderse con el narcorrégimen, porque si en definitiva eso también lo hizo Colombia con sus grupos narcocriminales, ¿por qué no en Venezuela? Y la otra perspectiva, la que ciertamente se marca desde el 16 de enero, repito, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y que define básicamente a Venezuela como un país terrorista. Pero una frase que usa Pompeo y que marcó mucho la agenda, es decir, esto es un problema ya de urgencia. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo. No es posible seguir sosteniendo la situación venezolana. Y debo decir que, más allá de que algunos digan, bueno, el presidente Trump estaba en campaña electoral cuando recibe al presidente interino Guaidó en el mensaje a la nación. Bueno, sí, efectivamente, sí, pero se estaba jugando también todos los activos políticos, no solo a nivel interno, sino a nivel de la comunidad internacional. Y la caracterización la hizo. Y la política no es solo declaraciones o expresiones de buena voluntad, sino realidades. ¿Qué viene ahora? Esa es la gran pregunta. El primer anuncio es, bueno, que no se le ocurra al señor Maduro de tocar a Guaidó cuando regrese nuevamente a nivel interno. Pero concluiría quizás con esta apreciación, mi querido Fernando. Yo sigo sosteniendo de que no es posible resolver el tema venezolano desde adentro, porque ese es un país que está secuestrado. Y quienes están secuestrados, bueno, lo saben los secuestrados de la FARC durante años, por experiencia. Las reacciones son totalmente disímiles, asimétricas. Hay unos que, bueno, sufren del síndrome de Estocolmo, se aproximan a los secuestradores para tratar de seguir viviendo y sobrevivir. Otros se inmolan confrontando a los secuestradores. Otros se neutralizan y pierden el ánimo. Entonces no es posible pedirle a una población que está secuestrada que ella, mediante un ejercicio racional, rutinario, político, tradicional, pretenda liberarse de la tragedia que está viviendo en este momento. Así que yo creo que
La pelota está en el terreno de la comunidad internacional y creo que aquí debo señalar el mérito fundamentalmente a Colombia, subsidiariamente a los Estados Unidos. Creo que fijaron una agenda que fue la que en definitiva prendió en el ánimo de los europeos a partir de la Conferencia Interamericana de Lucha contra el Terrorismo. Colombia, que está recibiendo por centenares de miles venezolanos que llegan desterrados de su patria buscando un plato de comida y algún horizonte de libertad. Ese es el drama, esa es la tragedia que el mundo no quiere ver. Asdrúbal. Sí. Ahora, ahí debo agregarte sí. Un detalle, Fernando, que lo hago con delicadeza siempre, tú conoces muy bien cuál es mi talante, pero me sorprendió tremendamente la manifestación que hiciera el presidente Santos, cuando dice, caramba, que no vaya a ocurrírsele a la comunidad internacional crear un nuevo Vietnam en Venezuela. Pues debo decirte que yo realmente me quedé impactado con esta afirmación, porque lo cierto es que en 14 años que gobernó Hugo Chávez, cayeron a manos de la violencia narcocriminal 177,000 venezolanos. Y en los años totales que llevan Nicolás Maduro y Hugo Chávez al frente de Venezuela, han caído 349,545 venezolanos por obra de la violencia, más los 6 millones de muertos en vida que han tenido que irse a la diáspora y perder sus raíces. ¿De qué Vietnam estamos hablando? Pero lo que más me sorprende todavía es que lo diga el presidente Santos, porque revisando también la historia me encuentro que esa expresión fue la que utilizó Hugo Chávez en el año 2008, cuando había ruidos de desestabilización en Bolivia, y él dijo que supiese América Latina que él transformaría, Hugo Chávez, en 2 o 3 Vietnam a América Latina si tocaban a Bolivia. Y esta expresión la retoma en el año 12 Diosdado Cabello. Ellos transformarían a Venezuela en un nuevo Vietnam. Y la repite exactamente hace 9 meses Nicolás Maduro Moro, con lo cual el presidente Santos termina siendo el muñeco ventríloco, repitiendo lo que dijo exactamente Nicolás Maduro Moro hace un año. ¿En qué estamos entonces? ¿A qué estamos jugando? A la estabilización de la narcotiranía en Venezuela, mediante una suerte de generación de miedo o de pánico colectivo, en donde se le dice a los venezolanos y a la comunidad internacional, mire, hay que conformarse con lo que tienen, porque si no, cualquier intento de cambio terminaría en una tragedia. Asdrúbal, lo único que me sorprende es que te sorprenda que Juan Manuel Santos dé esas declaraciones. Juan Manuel Santos fue un presidente espurio del país en su segundo mandato, se robó las elecciones presidenciales y todo lo que hizo fue apoyar el narcoterrorismo de las FARC. Él es un amigo de las FARC y las FARC son los grandes amigos del régimen de Maduro. Entonces no sé por qué te pueda sorprender que coincida en esa expresión con Chávez, con Maduro, con Diosdado Cabello, con todos los bandidos que hablan del Vietnam de América, después de los 340,000 muertos y después de los 6 millones de venezolanos que han tenido que dejar su patria. Es que ese es Juan Manuel Santos, esa es su estatura moral. Eso no nos causa a nosotros ninguna sorpresa. Lo que hay que poner de presente es de quién vienen esas palabras para entenderlas. Pero bueno, en lo que estamos es en que la comunidad internacional tiene que entender definitivamente que lo de Venezuela es un régimen que no puede mantenerse, que no ha habido atropello parecido a los derechos humanos que los que comete ese régimen atroz hoy de Nicolás Maduro, y que es la comunidad internacional la que tiene que resolver el asunto, porque los venezolanos están secuestrados y no tienen ninguna capacidad de expresión, y a un secuestrado nadie le puede exigir que se libere.
Lo único que se le puede exigir es que se haga matar, como se están haciendo matar tantos de hambre y tantos que se hacen matar con el exilio, que es una forma de muerte en vida, lo que definieron los griegos cuando crearon la figura criminal del ostracismo. Entonces, mi querido Asdrúbal, esa es la situación. Lo que uno se pregunta es, después de las manifestaciones conmovedoras a favor de Juan Guaidó, yo no conocía el antecedente de Caldera en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, no sé si en el Senado o en la Cámara o en el Congreso en pleno. Fue una sesión conjunta en 1970 exactamente. Muy bien, Sí, en 1970. Casi medio siglo. Hace medio siglo, exactamente, vamos a cumplir medio siglo. Pero lo de Guaidó fue realmente conmovedor, pero es que con protestas conmovedoras no se tumban los regímenes de facto, no se tumban los criminales, no se apresan los criminales. Es que esto es una banda criminal que se tomó un país. Es que eso es lo que hay que entender. Es que, y esas cifras que estás dando, Asdrúbal Aguiar, ponen de presente la inmoralidad que representa tener paciencia frente a ese régimen maldito, y la comunidad internacional ahí quieta. Los Estados Unidos acaban de hacer protestas de que aplastarán a ese régimen de Maduro. Bueno, del dicho al hecho, que no haya mucho trecho, ¿no? Y que esperemos que claro, es que esto no da para más, es que esto no se puede soportar. Uno sigue oyendo la tragedia de Venezuela. En Venezuela sobreviven los que están recibiendo dólares de sus parientes del exterior. Los demás están condenados a morir de hambre y a morir víctimas de la violencia, de una violencia atroz que sigue posesionada de Venezuela, de un régimen absoluto. No debe olvidarse la cifra, porque me tomé el cuidado, Fernando, de sacar la data año por año desde 1999. Son 349.545 caídos a manos de la violencia narcocriminal en Venezuela. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la peor de las guerras que hay en el mundo, guerra contra una nación indefensa, contra un pueblo inerme, contra un pueblo que todo lo que exige es tener libertad y capacidad de enfrentar sus destinos después de que se lo robaron, porque ese es otro tema que no has contado. El robo a Venezuela es el más grande robo de la historia de la humanidad. ¿O exageramos, Asdrúbal? No, y no solo el robo, un país que fue uno de los países con mayores recursos en el hemisferio, que tenga unos índices económicos que son los últimos de todo el planeta. Sí, eso es matar de todo el planeta. Eso es matar un país de hambre. Están matando de hambre a un país, y la comunidad internacional quieta, y los vecinos de acá de América se limitan a dar declaraciones, y de las declaraciones no pasan porque cuidado con convertir a Venezuela en otro Vietnam. Bueno, habrá que enfrentar esas bandas criminales. Esperamos que sean razonables en su momento y que entreguen esos malditos fusiles que les han llegado de Rusia para mantener ese régimen de oprobio. Pues Asdrúbal, así es. La situación de tu patria no puede ser más calamitosa, pero hay que mantener levantado el espíritu, firme la voluntad y la esperanza de que vendrán mejores días, ¿no? Sí, el optimismo de la voluntad es lo que hay que tener en este momento muy presente, ¿no? Para que no sea algo que se quede en la mera retórica, como bien lo señala. Pero sí, yo en este sentido me permito, no solo como te lo dije al principio, sino lo repito ahora, saludar la iniciativa de Colombia y recordarle también con afecto y con respeto al gobierno de Colombia que no puede en el manejo de esta agenda dejar que se le caiga, porque ya no se trata solo de la tragedia que vivimos nosotros los venezolanos, sino que de no ponerse de término a esa tragedia, la situación de gobernabilidad de Colombia
se va a ver severamente comprometida. Y aquí tiene que haber ciertamente una reacción de supervivencia y de defensa también de los propios intereses nacionales colombianos en esta materia. Cariñosamente te corrijo. La situación de Colombia ya está gravísimamente comprometida por el auxilio que reciben las FARC, el ELN del régimen de Maduro, que vive a su turno de las FARC y del ELN y de todos los bandidos colombianos. La situación de Colombia es gravísima. Ahí está hoy. Ahí está el ejemplo de la senadora o de la diputada o representante cuyo nombre olvido en este instante. Aida Merlano. Y leía ayer en la noche que en el fondo celebra la paz que ha alcanzado bajo el régimen de Maduro. Claro. Y señalando y acusando fundamentalmente aquí al uribismo. Uno dice, bueno, estas son las realidades que si no se viven, bueno, las tenemos simplemente en plena evolución en estas circunstancias. Así que yo diría que más allá que no puede la comunidad internacional sentarse de brazos a esperar que los secuestrados, que son los venezolanos, por sí solos provean a su liberación, que necesariamente es un acto que tiene que realizarse de manera concreta, efectiva y con urgencia. El término urgencia indica que ciertamente si esta enfermedad logra mineralizarse, estamos ante la disyuntiva. O se lo escuchaba anoche, y lo digo porque tampoco fue un comentario en secreto, me lo decía el expresidente Yuto Quiroga de Bolivia, me decía, estamos ante el dilema, o tenemos 4 Cubas en América Latina, o acabamos con las 4 Cubas y marchamos todos en el camino de la libertad. Asdrúbal Aguiar, gran jurista, político y escritor venezolano, ha estado con nosotros y le agradecemos su paciencia y estas palabras iluminantes para muchos colombianos cuyos espíritus tienen que sacudirse ante la realidad atroz que vive Venezuela. Muchas gracias, Asdrúbal. Muchas gracias, querido Fernando. Saludos a tu audiencia.